Hola amigos, bienvenidos a esta edición, la segunda edición, teóricamente día jueves, pero en una de esas sale el miércoles en la noche, qué sé yo, ya no tengo control de eso, con Nicole Rodríguez que los va a saludar. ¿Quién tiene el control de algo, Fernando, en estos Nada, yo, tiempos? nadie, Nada, nadie, no nadie controlar. controla nada. ¿Y cuándo el ser humano ha podido controlar algo? Es pura sensación de control. No controlamos Exacto, nada, así partimos el no somos programa del día nada, de hoy. no somos nada, No no somos somos nada, ¿cómo nada. están? Bueno amigos, vamos a partir examinando obviamente lo primero que vamos a ver es el tema del cambio de gabinete, vamos a expresar nuestras opiniones, seguramente tengo una opinión distinta a Nicole, o tal vez no, ya lo vamos a ver, pero No mientras tanto les sabemos, quiero recordar, no sabemos todavía, no les quiero sabemos. recordar que este programa lo auspicia el método EVE, que es para eliminar estas cosas feas del cuerpo que no se eliminan ni con deporte, ni con gimnasia, ni con dieta, como la barriga colgante. Todos hemos luchado, la mía ya me da lo mismo, a esta altura de mi edad me da todo lo mismo. Pero gente más joven quiere, obviamente, no con sacar esa guata y para eso la única manera es el método EVE que fue traído de Corea del Sur y que está hecho para esas cosas concretas. La cosa indirecta de salir a correr a ver si baja la guata, eso no sirve para nada. Lo mismo con la celulitis, con las estrías, métodos hechos para eso, que están impartidos por el método EVE, que en Chile en tres locales, Vitacura, Concón y Los Ángeles. Póngase en contacto, ahí está la dirección, vea los detalles. El otro es Hey, el corredor inmobiliario que es rápido, por sus métodos, por su concentración en pocos encargos, por todo eso usted va a vender o arrendar antes que si lo pone en manos de otros corredores, a lo mejor ya lo hizo y todavía está esperando que le vendan o que le arrienden. Y Remodeling, una empresa con puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, mueblistas de expertos de muebles de cocina que son complicados, eh, a- componedores, arregladores o cambiadores de parquet, de pisos, puros, puros profesionales de una empresa profesional que está ahí y que garantiza lo que hace. Dicho lo cual, entramos en materia y vamos a partir con el cambio, no de gran escala en cierto sentido por el número, pero importante por la significación que tiene para algunos y porque uno de los, por lo menos uno de los dos cargos ministeriales era de mucha importancia, el Ministerio de Seguridad. Y vamos a examinar este asunto y voy a cederle la palabra, o sea, se la voy a devolver, me habían dicho, a Nicole para que empiece ella. Partimos. Bueno, hay una mirada general con respecto al gobierno y después me quiero ir puntualmente a la labor que hizo Trinidad Steiner en seguridad y Amara Sedini en la CGO, que es la vocera oficial del gobierno. Del punto de vista general, se ha estado resaltando el tiempo récord de cambio de gabinete. Se habla de cambio de gabinete, son dos de 25 ministerios, no es nada porcentualmente hablando. Bachelet El 10%. tuvo un cambio rápido en 120 y tantos días y estos fueron en 69 días. Siche, ¿se acuerdan que funcionaba muy mal en el Ministerio del Interior? Gabriel Boric la cambió a los 6 meses y también voy a ser bien coloquial con lo que voy a decir. Daba bote Isquia Siche en el Ministerio del Interior, no daba el ancho, se demoró 6 meses. Y la pregunta que hay que hacerse, porque en la prensa y en general los políticos aprovechó la oposición también para demostrar debilidad del gobierno, se presenta estos cambios como el desgaste de un diseño, algo así, o, sim- o el fracaso del diseño. Y yo creo que estos dos cambios no tienen que ver con el fracaso del diseño ni la debilidad del gobierno, tiene que ver con el mal desempeño de ambas ministras. Y en esa línea, quiero decir algo que se agradece con respecto al cambio de ayer, que fue en la noche, bastante tarde, que no hubo este martirologio, esta victimización y este tema de las lealtades, llantos. ¿Se acuerdan los cambios de gabinete de Gabriel Boric? Simplemente se agradecieron a las ministras, bueno, alabando sus características. Yo creo, Fernando, que ahí tú nos vas a hablar más. Y simplemente agradeciendo y el cambio. Nada de me duele el corazón, me duele el alma, me duele todo, porque
hemos tenido muchos años de cambio de gabinete en el caso de Gabriel Boric y con Bachelet pasaba a veces lo mismo. Me parece que hay que imprimir un sello de eficiencia en el gobierno que es importante y estas salidas, así como usted maneja un equipo de fútbol, un entrenador, que simplemente saca un jugador que en ese minuto no se está desempeñando bien o está cansado o el puesto en el cual está jugando no le funciona, dadas sus características. Bueno, no salen llorando los jugadores, a veces salen molestos. Bueno, creo que hay que imprimir ciertos rasgos de quizás de la empresa privada, de eficiencia, de cumplimiento, y si no da el ancho, si se tiene que ir a los 60 días, a los 30 días o a los 69 días, como en este caso, me parece que está bien y por eso se agradece también que no hayan existido todas estas palabras medias poéticas como si salir del gobierno es el fin del mundo. Mira, la primera approach o la primera sensación que tuve con respecto a que esta es una mirada un poquito más profesional del Estado fue con la polémica de la salida del subsecretario del Ministerio de Ciencia. Lincoln, y le escuché una entrevista a la ministra de Ciencia, Lincoln Lao, que ella viene de Estados Unidos, viene de estas startups tecnológicas, voy a decirlo cortito para no salirme del tema, y le preguntan por la salida de Rao, y ella dijo, bueno, pero si no tuvo que salir, funcionaban mal nomás entre los dos, no dijo la característica específica del subsecretario que no iba con lo de ella, pero ella lo dijo muy claro y dijo, bueno, pero si las empresas funcionan así, entra y sale personas, las personas son reemplazables, en muy pocos casos las personas no son reemplazables. Y la prensa pone esto de la salida del subsecretario como sale una persona de gran capacidad o de mucha experiencia en el mundo. La gente tiene que entrar y salir según estén dando el ancho o no en los cargos o en los puestos. E incluso hay gente que da el ancho y que después de un periodo, por cansancio, porque cambia el contexto, no dan el ancho y tienen que salir. Así que eso es una mirada a mí que me parece correcta y esto de que a veces los políticos dicen hay que desdramatizar. Bueno, ellos lo utilizan en otro sentido. Yo acá lo voy a utilizar en el sentido específico de desdramatizar. Que salgan estas dos ministras, que después las voy a analizar en particular, Fernando, me parece que no tiene nada de trágico y que no tiene tampoco el símbolo de un desgaste del ministerio a 2 meses, un desgaste, no, y tampoco un cambio de diseño o debilidad de diseño. Hay cambio de las piezas, sí, Bueno, mira, que después, bueno, dale, de ahí yo continúo. eh, eso de los desgastes y los cambios de diseño, esas son las tonterías que inventan tus colegas o los opositores del gobierno que quieren magnificar esta cuestión, obviamente. En un cambio, en la gestión de un ministro hay dos aspectos que son distintos, bastante distintos y a veces hasta contradictorios. Uno es la eficiencia técnica y otro es el significado político del cargo. Porque no es lo mismo un gerente de una empresa que el gerente o ministro de un gobierno. Un gobierno no es una empresa, es un Estado. Es una cuestión que se sostiene sobre la base del apoyo, del apoyo en las cámaras, del apoyo, más lejanamente el apoyo popular, en una democracia me refiero. Entonces, respecto a la parte técnica, no me puedo pronunciar específicamente sobre la señora Steiner, porque en 2 meses yo creo que ni siquiera si estuviera ahí Elliot Ness con los intocables, digamos, podría efectuar cosas maravillosas que pudieran producir un efecto tan masivo que las críticas acerca de la falta del anillado con la estrategia importarían muy poco. Entiendo que cometió algunos errores, pero yo no he seguido ese detalle de las minucias de la gestión de la señora Steiner. Si cometió errores o no, puede ser, pero eso piénsenlo bien. Es indiferente para el tiempo que lleva el ministerio con este gobierno funcionando. Cualquiera que hubiera sido malo o bueno, no se pueden ver grandes cosas en 2 meses. Primera cosa. Segundo, el significado político. Pero antes, el tema ahora de la CEDINE. CEDINE se llama, ¿no? Yo tampoco sé los detalles porque no sigo ese tipo de cosas en la prensa, no me interesan, la verdad. Yo te las No sé cuento si lo después. hizo bien o mal, parece que lo hizo mal. Ya. Pero está el significado político de estas dos salidas. A mí personalmente me parece que tal vez se debe haber tratado de rectificar algunas cosas. En el caso de la Cedini,
Si no sabía bien la pega, a lo mejor había que haberla metido en un curso acelerado de un fin de semana para enseñarle a estudiar las cosas antes de hablar, informarse bien, a trincarla y a lo mejor hacerla funcionar mejor. Tal vez sí, tal vez no. En el caso de la otra señora, no sé qué metidas de pata hizo o qué Yo cosas te en qué digo, fue. Tú me nos vas a contar para recordarle a la gente y para informarme a mí que vivo en la luna. Pero políticamente me parece que le dio espacio a este tipo de estupideces del diseño y del desgaste y de que los periodistas que andan siempre buscando magnificar todo, porque ese es el negocio de ellos, hablen y vociferen de que esto es poco menos que el derrumbe del gobierno y la oposición también encantada. El aspecto político no me convence mucho que haya sido positivo este cambio realmente. Yo no sé si el que llegue, por ejemplo, a seguridad va a poder contentar a los periodistas y a la oposición. Tampoco va a poder, por la naturaleza del cargo. Y aún más, si llega con un anillado mañana el próximo ministro de Seguridad, tampoco va a servir de nada. Van a decir de que la estrategia es mala, que va contra los derechos humanos. No hay cosa que se haga o que no se haga que vaya a resultar bien recibida por la oposición y bien recibida por tus colegas, Nicole. Eso está claro. Así que eso. Y ya en lo anecdótico, te lo comenté ayer, me pareció divertido que fuera de decir estas cosas de cortesía normales, cuando se despide a un ministro se dice agradecemos su gestión, etcétera, pero muy brevemente. Pero aquí me parece que casi alargó indefinidamente, enumerando tantas virtudes de ambos ministros, que yo me pregunté, bueno, si son tan buenos, hicieron tantas cosas, ¿por qué cresta los echaron? O sea, te juro que no entendí. Pero el estilo de Kast, esto es un detalle nomás, lo cuento como anécdota, no le doy mayor eh, trascendencia a eso, simplemente lo encontré divertido. Me imaginé a la ministra diciendo, bueno, entonces, ¿para qué cresta me echó, po? Si yo soy tan buena, tan fantástica, hice esto y lo demás allá, y me está echando, ¿cómo es la cuestión? Pero en fin, eh, vamos a ver ahora qué pasa con el nuevo ministro de Seguridad y con el nuevo, o sea, no tan nuevo, el vocero que el señor Alvarado, ¿no? Se va a encargar de eso sí, también. mira, del punto de vista político, a mí me parece que fue un acierto o ¿Sí? fue, no, no me parece un error porque ambas Bueno, ministras tenían un desempeño muy débil y los tiempos son cortos. Yo puede sé que ser. 2 meses no es nada, pero era una seguidilla de equivocaciones constantemente en distintos planos. Me voy a ir primero con la ministra de Seguridad, que fue reemplazada por Martina Rau, quien era el ministro de Obras Públicas. Y ojo acá con la señal, también a propósito de los simbolismos políticos, los significados políticos. Ni Steiner ni Cedini tenían partido político. Eran Mm, apoyados por algunas personas, porque en el caso de Cedini colaboró y trabajó mucho en la campaña de José Antonio Cast. Pero quienes reemplazaron estos cargos, en el caso de Alvarado, que va a ser biministro, y en el caso de Arrau, que venía de Obras Públicas, son de partidos políticos. Arrau es del Partido Republicano y Claudio Alvarado es de la UDI. Ahí, si alguien quiere hacer una proyección, es decir, aquí tiene a dos personas, dos políticos con respaldo de los partidos políticos del oficialismo. Pero vamos con Steiner, y la verdad es que si el presidente Cast no quería evitar que se le cayera todo el relato de la emergencia en seguridad, de la emergencia del trabajo en volver a poner orden y seguridad en el país, ella ya había quemado la línea de crédito y el presidente se va a presentar ante Chile el 1 de junio y ahí me imagino que es una cuenta pública prácticamente de poco resumen de lo que se ha hecho, más bien es de una proyección de lo que viene y con esta ministra en seguridad no podía seguir proyectando que el gobierno estaba trabajando en una emergencia en seguridad. Ahora, ¿por qué? No porque la oposición le exija resultados a Steiner en 2 meses, sino que porque Steiner enredaba las cosas y lo hacía mal y respondía de una manera muy ignorante. Vamos con la secuencia. Primero, llega al gobierno, al ministerio, y se le pide a la PDI que le entregue una información que tiene más bien que ver con su labor de fiscalía, cuando ella era fiscal en Tarapacá. Algo que está dudosamente o que es cuestionable desde el punto de vista legal por la autonomía de la PDI con el ministerio. Luego saca de su cargo a la jefa de inteligencia de la PDI, donde todos saben que la sacó no por la labor de ella, de Consuelo Peña,
sino que parecía una vendetta por su cargo en fiscalía. Tuvieron un encontrón cuando la fiscal Steiner era fiscal, tuvo un desacuerdo con ella y pareciera ser que al llegar al ministerio le pide al director de la PDI que lo saque, cosa que ya se veía mal. Y después viene toda una seguidilla de errores. Se dice errores comunicacionales, pero no es que se equivocó en una palabra, sino que se equivocó en cómo posicionó su ministerio con respecto a la estrategia, a la seguridad. Fue tan equivocado que cuando hizo esa presentación que titubeaba, que no la dejaron poner un PowerPoint, ok, a lo mejor lo necesitaba, empezó a decir, lo dijo en el Congreso y también lo dijo quizá en otra entrevista, creo, dijo, bueno, pero a otros gobiernos no le han exigido los tiempos que a mí. Y empezó a hablar del gobierno de Michelle Bachelet, de Gabriel Boric, y de que a ellos no le habían exigido toda esta estrategia en tan poco tiempo. Y ahí es cuando votó el relato del gobierno, que se supone que estaban trabajando en la campaña para la emergencia de seguridad del país. Y después vienen las cosas personales y de relaciones que siempre son importantes en estos casos. Entran a Temucuicui, varios se preguntan, oye, la ministra lleva 2 semanas con algunos éxitos en seguridad. Entrar a Temucuicui, que no haya muerto ninguna persona y que hayan podido extraer al líder de esa parte autónoma de Temucuicui, porque ellos se declararon en rebeldía, a Jorge Huenchumán. Resulta que en vez de poder capitalizar eso, ella pone en redes sociales, en su plataforma oficial, territorio liberado. Y yo dije, aquí hay algo que está mal, porque resulta que desde la PDI, Carabineros y el Ejército hacen como una conferencia de prensa entre los tres, aislaron a la ministra, Fiscalía también, y ellos se atribuyen la victoria de poder extraer a este líder junto a su señora, sin mencionar a la ministra. Y aquí uno dice, aquí hay malas relaciones, y la ministra tampoco le agradeció ni a la PDI, ni al Ejército, ni a Carabineros por haber hecho esa labor que termina siendo heroica, porque sabemos que en Temucucuy no llegaría a entrar. Algo había en la relación entre la ministra y las fuerzas de seguridad que precisamente es lo que tiene que coordinar el ministerio. Entonces, no estaba funcionando y me parece correcto que la haya sacado, porque no es grave sacar a las personas, y creo que ya hay que tener esa mirada de que no hay que dramatizar que salga una ministra. Ok. Creo que si se hubiera quedado más tiempo, hubiera acentuado el problema de que el gobierno tiene que volver a tener credibilidad, algo que no colaboró el presidente Kast con la metáfora, la famosa metáfora, pero tiene que volver a hacerlo porque es muy pronto todavía y tiene tiempo para Ok. recuperar ese terreno. Amigos, antes de hacer un comentario de los comentarios, a su vez de De mis los comentarios comentarios de Nicole, permítanme recordarles que este programa lo auspician una serie de empresas que ofrecen servicios y productos de interés para usted todo el tiempo, en algún momento. Tarde o temprano va a necesitar eh, alguna cosa. Por ejemplo, si usted maneja una empresa, usted gestiona una empresa, un negocio, qué mejor que tener el software Kame ERP, que usted lo tiene en el celular y que le maneja todo. Tiene una inteligencia artificial, se hace cargo de manejar, de ver, de asistirlo a usted para que su empresa, su negocio, su comercio funcione al 100%, cosa hoy en día fundamental para, no digamos crecer, sino que incluso para sobrevivir. Está muy difícil la situación económica en todas partes. Kame RP lo ubica usted en kame.cl. Muy accesible económicamente, fácil de aprender. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa, profesionales, a dejar la carrocería de su vehículo como nueva en 24 horas frente a sus ojos. Esa sí que es gracia. El auto queda impeque. Fuera de eso, ellos manejan una automotora de compra-venta de autos usados, así que si usted está en una de esas, comprando o vendiendo, póngase en contacto con ellos, que conocen obviamente muy bien el mercado. Y flamencas.cl, amigos míos, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que le amenicen una función privada. O sea, usted quería tener un número lindo en el cumpleaños del tatarabuelo o algo así, o hay un matrimonio, o se juntan todos los primos, lo que sea, una gran reunión familiar. Qué mejor que tener este espectáculo precioso. Ellos han estado en varios de estos tipos de eventos, dicho sea de paso, en varios, sobre todo en cumpleaños, han estado en hartos cumpleaños. Están también ¿cómo se llama? En restaurantes, como en Casa del Jamón. El miércoles en la noche tienen una función,
pero ustedes ya no sé, o la vieron o no la vieron, pueden estar en otros restaurantes, pueden hacer también números en corporaciones, en empresas que quieran dar un espectáculo bonito a los clientes, a los empleados, lo que sea. Disponibles en flamencas.cl. Bueno, posiblemente tengas razón en todas estas cosas que tú mencionaste de la Steiner, o sea, tienes razón. Si cometió esos errores, los cometió de un hecho y no voy a discutir con los hechos, en absoluto. Esto me recuerda a un famoso principio, no me acuerdo el nombre que tiene exactamente, pero es el siguiente y que nos pasa a todos, lo que se llama el nivel de incompetencia. Tú eres bueno en la letra Z, entonces lo hiciste estupendo y te ascienden a la letra Y, y después a la X y así sucesivamente, pero tarde o temprano llegas a un nivel donde ya no das el ancho, pero llegaste a él porque lo habías hecho bien en los anteriores. Eso pasa todo el tiempo. Todos tenemos nivel de incompetencia. Tú y yo, pues a lo mejor somos competentes en hacer este programa, pero si nos ponen a dirigir la NASA, vamos a dejar la crema. Probablemente vamos a llegar a nuestro nivel de incompetencia. Eso le pasa a cualquiera, a todos, por definición. Tiene que haber un nivel donde ya uno no puede. Tal vez le pasó eso a la fiscal. La fiscal era buena fiscal, por eso pues, se fijaron en ella, participó en causas importantes, difíciles, con el narcotráfico, qué sé yo. Entonces dijeron, Tate, esta es la persona. Pero ahí estaba en el tope su competencia y quizás aquí, donde se necesitaba una mejor comunicación, porque es un cargo político ser ministro, no bastaba con lo que estuviera pensando, a lo mejor tiene muy buenos planes, a lo mejor tenía muy buenos planes, pero no supo tener quizás buenas relaciones, que es un tema político con los organismos a su cargo, no supo tener buenas relaciones con la prensa, no supo tener buenas relaciones con los congresales, y ahí falló su competencia, es probable. Yo creo que desde el punto de vista de lo que pensó como reorganización de las tareas del ministerio, a lo mejor lo hizo bien, a lo mejor tiene unos planes excelentes, pero llegó a su nivel de incompetencia en la parte política, porque como fiscal, ustedes como fiscales, son una especie de dinasta. Ustedes no tienen que darle cuenta a nadie, el fiscal es como un Claro. juez. Entonces no tienes que, el problema de la comunicación no existe por un fiscal, po, pero sí existe por un ministro. Y ahí estuvo, digamos, quizás fallando. Tú dices que valía la pena sacarla, bueno, estará por verse, tal vez sí. Está por verse de acuerdo y en función de lo que pase con el nuevo ministro de Seguridad, po. Ahí vamos a ver si es un tema que tiene que ver con la situación estructural del ministerio en comparación con los problemas que hay y con lo que exige la gente, que confunde emergencia con instantaneidad, poco menos. Vamos a ver. Ahora, si hace algo diferente para mejor, entonces ahí yo voy a decir contigo, fue bueno. Si se mantiene igual, voy a decir, bueno, no sé lo que voy a decir en ese momento, pero Vamos a ver lo que vamos a está decir. por Vamos a ver. verse. Es Está una por ver. noticia en desarrollo, como dices tú, Eh, como dicen ustedes. Así que u- eso. En cuanto a la Cedini, bueno, a mí al- realmente me importa re poco el tema de las comunicaciones, pero, si lo hace pero bien son o mal. relevantes, ¿ah? Porque es la dimensión, Sí, es, seguramente, es parte seguramente, de la sí te creo. dimensión política que tú hablabas con respecto al Sí, sí, significado de la sí, salida de los ministros. Y, sí, tienes razón, tienes razón. Eh, lo que pasa es que a mí me importan tan poco comunicarme, bueno, salvo no, con yo el sé, pero prójimo. mira, uno, Me contamino con mi propio uno de los temperamento. problemas que han tenido los ministros de este gobierno, que no son de partidos políticos, que no vienen del mundo político, como Poduje, Lincoln Lao, la ministra de Ciencias, que tiene una mentalidad muy norteamericana, que yo aplaudo, pero parece que a este país no le gusta, no sé. Bueno, No, a mí me gusta, es bien así como pan, pan, vino, vino. ejecutiva. Lincoln Lao, Poduje, en el caso de Steiner, también Cedini, pero Cedini voy a hablar al tiro de ella. Es que no solamente tienen que ser eficientes en el ministerio, etcétera, tienen que relacionarse bien con el Congreso. Y Así es, es. por ejemplo, Lincolao 3 veces no ha ido a las citaciones. Y yo sé la desesperación porque yo lo he visto internamente cuando reporteaba. Algunos ministros están tremendamente ocupados, los llaman o los citan a sesión en el Congreso, Se pierden pierden tiempo. tiempo, puro bla bla. Al final la hora hombre es muy cara. Tiene que trasladarse con todo su equipo, sus asesores, con el automóvil y van a una sesión para que los increpen, nadie escucha o para que ellos planteen algunas cosas que algunos están de acuerdo y otros no. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ministros que no vienen de partidos políticos no entienden esa lógica o les cuesta más entender esa lógica y tratan de no ir tanto al Congreso porque pierden tiempo muchas veces y Así es. empiezan a desgastar la relación porque
uno lo quiera o no, el poder ejecutivo necesita al poder legislativo porque esa es la democracia. Entonces ahí empiezan las lógicas políticas que no tienen que ver con las empresas, ¿no es cierto? Quirón lo No, entendió, yo creo que ahora en la discusión de la ley de reconstrucción, porque partió muy fuerte diciendo yo no vengo a ser simpático y todo, y ha tenido que ir matizando porque finalmente si quiere que le resulten sus objetivos necesita el Congreso. Y ahí entra esta lógica política que a de veces la la gente política. Sí. entiende en el transcurso del cargo y a veces no, y dicen, "Ah, estoy hasta acá, de todos estos, de los 155 que me llaman en la Cámara de Diputados, de los 50 y tantos que me llaman en el Senado, no, no, es puro perder tiempo". Eso te quería comentar porque el Inconado también va a ser una de las ministras que las van a estar presionando para que vaya y que a veces no ha ido A y perder ahora, tiempo. exacto, ahora, cortito de Sedini. Mira, Mara Sedini era la titular de un ministerio que si se hace mal es tremendamente irrelevante, pero si se hace bien es un ministerio que puede ayudar muchísimo a acarrear hacia un solo objetivo al gobierno, ordenar o dar esta sensación de orden y que sea un gobierno coherente. ¿Cuál es el problema de Mara Sedini? Mara Sedini lo hizo muy bien en la campaña. Yo creo que si tú le preguntas a las personas, yo leo las cartas al director en redes sociales, Mara Sedini en campaña se manejaba comunicacionalmente muy bien, etcétera, pero como ministra se manejó muy mal. Hay dos dimensiones. Uno, mostró ignorancia con respecto a los temas, y eso es imperdonable. Eso por un lado. Y dos, en el estilo, y acá creo que esto es un problema un poquito más profundo del gobierno, porque ella tenía un estilo joven, fresco, y creo que entrando al ministerio, a la CGGO, Se la momificó. institucionalizaron, la La vejentaron, vez. como dije una vez. ¿Te acuerdas que lo comentamos acá? Sí, Hasta la sí, sí. ropa la vejentaron. No creyeron en esa figura más moderna para hacer vocería. Este gobierno, así como muchos lo critican por ser conservador, yo no sé si es una crítica o hay que criticar por eso, es lo que es nomás. Son conservadores. Entonces, esta figura de Mara Sedini, siendo una persona joven de otras generaciones, se vestía distinto, hablaba distinto, no la dejaron ser. Y eso tiene que ver más bien con el estilo que quiere imprimir este gobierno y creo Ya que no. no se sentía cómoda en un estilo mucho más anticuado, más institucionalizado. No, no se Sí. atrevieron a darle ese sello más moderno en las Bueno, vocerías al gobierno. yo, No sé si hubiera sido capaz, solo digo que en la función como estaba, no le bueno, correspondía al perfil de ella. voy a comentar aquí una infidencia, ¿ah? Porque yo tengo Ah, bueno, informantes por todos lados. Me dicen que cuando salga a hacer el papel de comunicador, Alvarado va a salir vestido al estilo Florcita Motuda, para ponerse un no. poco al día. Sí, te juro. Va a salir y ver. Bueno, parece que es tan importante hoy en día en estos tiempos de salvajismo y barbarie mental la ropa. O sea, hasta eso. ¿Te acuerdas de ese juez que salió vestido entero de rojo para hacerse el comunista? La ropa Y, habla. y ayer vi, me mostró mi mujer, a una diputada al borde de la histeria que no la podían callar gritando contra, tratando de corrupto a un ministro, con los labios bien rojo, pero rojo, rojo, pero ya parecía Tony, un Tony de femenino que no he visto nunca, pero así con... Entonces parece que es muy importante efectivamente esto de las apariencias. ¿Ah? Eh, el día de mañana voy a hacer este programa con Frac, a ver si tenemos más visitantes. No sé, eh, pero bueno, está bien. No, el problema de la Sedine, de todas formas, no importa cómo la vistieran, es que no se informara bien de lo que tenía que decir. Ahí está la No que cuestión se- esencial, ¿no? Sí, Claro, porque porque el otro si hubiera hubiera salido sido un vestida de coaching. luto, si hubiera salido vestida de luto, pero diciendo bien las cosas no importaba. Pero, o sea, un vocero por definición tiene que saber qué es lo que está voceando. ¿No? Es lo Y mínimo que se puede pedir, ¿no? Sí, porque eso habla de la credibilidad del gobierno también. Entonces, claro. como digo, hoy en día, de todas maneras, pienso que la Secretaría General de Gobierno es un ministerio que se tiene que acabar. Es irrelevante. ¿Y por qué? Por dos cosas. Uno, porque hay que achicar el Estado y Chile, para el tamaño que tiene 25 ministerios. Es una Es ridículo. enormidad. Es el país latinoamericano que tiene más ministerios. Y dos, porque las comunicaciones han cambiado.
Antiguamente todo pasaba por el vocero de gobierno y había una burocracia para llegar a los ministros. Hoy en día los ministros se comunican directamente con su gente o con la gente. Todos los ministros tienen redes sociales. Hasta el presidente tiene redes sociales. Entonces, ya no es tan relevante, no es importante tener un intermediario que hable Lo he por dicho, cada que no haya ministerio. vocero. Entonces, tiene que- en la actualidad quedó obsoleto. Ahora, siempre va a ser bienvenida una pieza en el juego que lo haga bien porque puede colaborar y puede ayudar. En el caso de ella lo hizo mal y no colaboró. Es tan así que las últimas semanas la vocera ni siquiera se escuchaba. O sea, tener una vocera pero que no hable, Una no. vocera muda. Entonces, a lo mejor ahora que van a haber dos biministros, que no significa que van a eliminar los ministerios, ojalá se haga la prueba de cómo funcionan estos biministros para eliminar la Secretaría General de Gobierno y en el caso de Transportes, que se va a fusionar el ministro, va a ser biministro de Transporte y Obras Públicas, en el caso de Luis de Grant, ojalá también se haga el ejercicio para que se elimine alguno de esos ministerios, podría ser el de Transporte a lo mejor, y pasar a ser una subsecretaría. Ojalá esto de pie para que el gobierno de José Antonio Kast se anime a reformar el Estado y achicar los ministerios. Lo veo dificilón, pero en fin. Voy a otro bloque comercial, amigo. Otra vez, productos fundamentales para usted, para los que, sobre todo los que tienen empresa y tienen que gestionar y hacerla funcionar y sobrevivir día a día. Aquí está Area Comex. Area Comex, amigos, es una empresa que se hace cargo de todos los aspectos de la importación y exportación, como ustedes están viendo en la ficha a mi lado. Exportar e importar es trámites legales, jurídicos, aduaneros, transporte, embarque, desembarque, un montón de cosas y ellos se meten en todo. Entren ustedes al sitio y vean los detalles de cómo ellos se hacen cargo de todo el asunto para que usted haga las cosas bien en ese plano, porque en todos los planos una empresa ahora tiene que funcionar al 100%. Cualquier déficit por aquí o por allá repercute. Areacomex.cl. Continúo con compreoro.com, el sitio internet donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas, metal precioso, la mejor inversión del momento, amigo. Han subido, pero en forma casi escandalosa, el oro y la plata. Así que si usted anda buscando no solo una protección de sus finanzas, sino que una muy buena y muy rentable inversión, compreoro.com. Estos lingotitos de oro o de plata, más del 99% de pureza, certificados por la Universidad Católica. Sigo con SLI Consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal o mediocremente, que usted está perdiendo plata, cliente, le ofrecen modelos alternativos de operación y le buscan el personal. Y a propósito de personal, para otro tipo de temas que no tengan que ver con la logística, la finanza, los ejecutivos principales de una empresa, se requiere gente de calidad. Y a veces uno no sabe, se confunde con la fachada de las personas y a lo mejor detrás de la fachada no hay nada. Bueno, hay una empresa que se dedica a buscar verdaderos talentos, Osiris Headhunter. Ellos van a buscar lo que usted necesita y son expertos en este tema desde hace mucho tiempo. Tan expertos son que le dan una garantía a usted. Si a usted le parece que no, esa persona que ellos le dijeron que era la que usted necesitaba, si a usted por algún motivo le parece que no, ellos le van a buscar otra persona sin ningún costo adicional. Esta garantía la dan porque no han tenido que hacerlo nunca, porque todas las veces le han acertado con esta selección de personal. Bueno, vamos a otros temas ahora, si te parece, Nicole. Bueno, Eh, lo de la lo que ley, está pues, pasando, lo que está claro, pasando en el Congreso. están votando. Ayer fue simplemente las exposiciones de los diputados en la Cámara y hoy ya están votando y tenemos novedades mientras grabamos, pero en teoría Hola, deberían terminar cuéntame. hoy día de votar. Y las novedades, que ustedes también las van a estar leyendo en la prensa cuando escuchen este programa, tiene que ver con que el gobierno logró aprobar primero la idea de legislar de la ley de reconstrucción por amplia mayoría, 90 votos a favor, 58 en contra y una abstención, de Jaime Mulet. ¿Se acuerdan que hablamos acá en el programa que Jaime Mulet estaba a favor? Bueno, acá se abstuvo y no solamente Qué lograron valiente. aprobar la idea de legislar del paquete completo, sino que han tenido otras victorias porque aprobaron la invariabilidad tributaria para 25 años, con dos abstenciones del PDG
y la rebaja tributaria a las grandes empresas, y estos son los ejes del programa, ¿ah? Del programa de reconstrucción. De 27 a 23 también lo lograron aprobar, 87 votos a favor, 65 en contra, dos abstenciones, y la reintegración tributaria por 87 votos a favor, 71 en contra. Sandra Parisi se abstuvo ahí. Y por último, también se aprobó la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años. Muy buena noticia, Fernando, pero aquí vamos a ir al análisis. Efectivamente, se podía proyectar que el gobierno tenía los votos. El tema viene después, y el tema viene en el Senado, donde el trabajo que se está haciendo con algunos senadores puntuales va a ser la clave, porque aquí no tiene que ver con aprobar por amplias mayorías, como algunos todavía piden, ni un amplio consenso, sino que aquí sí la muñeca política del ministro Alvarado y del ministro Ruminot y de Quirós y de otros ministerios que van a tener que involucrarse va a ser muy necesario, porque en el Senado no hay una mayoría absoluta para el gobierno y se le pueden descolgar ahí algunos. Con respecto al comportamiento del oficialismo, al parecer sí están alineados, incluso en el Senado, hemos hablado acá del comportamiento de Renovación Nacional, pero están alineados con el proyecto y algunas diferencias con respecto a la franquicia Sense. Ayer escuchaba al ministro Quirós, que fue el último en exponer en la sala. Hay que escuchar los contenidos de las indicaciones. Dijo, el tema de la eliminación de la franquicia Sense, por lo menos dice, si es que hay que eliminarlo, lo vamos a eliminar, porque no tiene a los votos. De hecho, entiendo que en la sala, mientras grabamos, en la votación no se aprobó la eliminación de las franquicias. Pero él dijo, por lo menos, que no es del corazón del proyecto, pero me conformo con levantar este tema, y tiene toda la razón, porque la franquicia Sense no está sirviendo para lo que fue hecha. Entonces, dejemos los eslogans, dejemos las caricaturas, dejemos las grandes frases de uy, ¿qué va a pasar con la empleabilidad de los trabajadores o la capacitación de los trabajadores? Si no, no está sirviendo. Entonces Así dijo, es. por lo menos me conformo en levantar el tema y puede servir después para futuras discusiones. Y antes de darte el pase, quiero decir un comentario con respecto a lo que escuché antes de entrar al programa por la votación de la eliminación del impuesto a la herencia, que aquí tiene que ver con principios. Escuchaba declaraciones de la oposición diciendo que aquí va a haber elusión tributaria, todas esas cosas. Pero el tema con la herencia tiene dos raíces importantes que creo que vale la pena que ojalá en el oficialismo, si creen en ello, la discutan. Uno es que el impuesto a la herencia primero ya tributó. Así que desde el punto de vista de los tributos, se paga un doble tributo por esa herencia que tú estás recibiendo. Todas esas platas que uno pone en la herencia de una persona, esas platas tributaron cuando era en el momento de tributar esas platas, esos recursos. Por lo tanto, el impuesto que le ponen adicional a ese paquete es una doble tributación. Pero en segundo lugar hay un concepto quizás más bien de principio que tiene que ver con dos miradas. Uno, la que está diciendo la derecha o el gobierno de José Antonio Kast, de decir por qué hay que tributar esto, en el sentido que eso es algo que se traspasa a sus hereditarios, a su familia, etcétera, de alguien que ganó legítimamente ese dinero. Pero para la izquierda, esa herencia constituye quizá lo que hemos hablado del principio de la economía, constituye un abuso, constituye la prolongación de ese abuso, constituye dinero que a lo mejor para la izquierda no son legítimos y que se va a traspasar de generación en generación perpetuando las desigualdades de las personas. Por eso castigan a la herencia con un tributo adicional que termina siendo una doble tributación. No sé cómo va a terminar ese tema porque lo estoy hablando mientras lo votan y no sé cómo va a terminar en el Senado, pero es tremendamente injusto tener que tributar por algo que ya tributó. Bueno, la izquierda no cree en la propiedad privada, simplemente. Si para ellos la propiedad privada es un robo, Claro. punto. Ellos creen en la propiedad comunal, ellos son miembros trasnochados por milenios, por cientos de miles de años de las sociedades, digamos, paleolíticas, donde no había nada, donde todos, digamos, mordían el mismo hueso, el mismo dinosaurio,
no había nada de qué apropiarse. En primer lugar, vivían a poto pelado, literalmente, y entonces era una cosa tribal, y por eso que les gusta eso y les gusta que haya una unidad ideológica, todos bailando alrededor del mismo tótem. Es un modelo primitivo. El socialismo y el comunismo son un modelo primitivo con ropajes modernos. Y entre las cosas que rechazan está la propiedad privada. Y evidentemente que no hay nada más privado que aquello que uno lega a sus hijos. Y yo que soy viejo, que me voy a morir en un tiempo, no sé, en un cuantos en años unos más, pero días. no me quedará tanto. Es un tema que me preocupa pensar que Sí. todo lo que yo me saqué en la cresta para tener lo que tengo, que no es mucho, mi casa, qué sé yo, mis libros, bueno, resulta que el Estado se va a llevar cuando yo me muera, mis herederos van a tener que estar, digamos, viendo que les roban, creo que es más del 30%, 40%. Sí, es un Es una tramo, locura. tiene Es distintos un tramos, robo. pero Esa son weá altos. eso es un robo. ¿A título de qué? ¿Qué hizo el Estado por mí en primer lugar para todo lo que yo pueda tener? Pero no, te tienen que castigar. Entonces la izquierda está siempre en esa postura. Y los Castigo a ricos, la los super riqueza. ricos, la propiedad privada, la explotación, el robo, la injusticia, viven en eso con el tum 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 de la tribu primitiva, no tienen remedio. Así que claro, no van a querer eliminar eso. Y el tema de los contribuyentes, si acaso lo aprueban, cosa que dudo, ¿votaron en contra de eso también? ¿El Frente Amplio y como los comunistas? ¿De las De las contribuciones? no, votaron en contra, pero se aprobó por Sí, amplia pero votaron en mayoría. contra. Tampoco les parece bien, porque es plata menos para el Estado, que ellos digamos, el jefe de la tribu, el Estado, ¿no es cierto? Entonces hay que meterle plata ahí. Bueno, esta gente no tiene remedio, estimados amigos. Como dije hace muchos programas atrás, con estas personas no se puede llegar a acuerdo, simplemente hay que derrotarlas políticamente. Punto. No hay otra alternativa. Y ya que estoy en alternativa y el Me tiempo acordé va de los corriendo, acuerdos. ya nos quedan unos 20 minutos o de 15 minutos, más o menos, me voy a permitir re- con el permiso de ustedes, recordarles, si tienen un problema legal y van a tener que ir a un tribunal y la cacha el SPA y necesitan abogado, piensen en salinasyojeda.cl, el sitio donde está, ustedes pueden ubicar a este buffet de abogados, Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas privados hace muchos años. Conocen toda la cuestión por todos lados y por lo tanto le garantizan a usted un mejor éxito, mejores probabilidades de éxito, porque no se puede asegurar 100% en ningún caso, evidentemente. Son muy buenos, tienen una buena tasa de éxito, así que ya sabe, salinasyojeda.cl, ahí los ubica. Sigo con DCR Bot, la empresa dedicada a cautelar que su seguridad informática esté realmente ofreciéndole seguridad. De este tema he hablado en varios programas respecto a las dificultades que se enfrentan ahora con la seguridad informática y la necesidad de estar seguros, po, de que no nos vengan a robar los datos, la plata, lo que sea, de una empresa o un particular. DSR Bot va a examinar el sistema que usted tiene, va a ver las debilidades que tiene, van a hacer pruebas, incluso unos ataques falsos, y van a ver por dónde salta la liebre, y lo van a dejar asegurado. DCR Bot, póngase el parche ante la herida en esta materia. Continúo con La Bollería, empresa de panquetería y pastelería, que le va a resolver el problema de cómo organizar una cena, un banquete, un almuerzo, o lo que sea, con 20, 30 personas para arriba. Nadie da abasto, así en lo particular. Yo ya con 3 invitados, digamos, me tiro por la ventana, te digo. Entonces, póngase en contacto con La Bollería en Instagram, arroba La Bollería Pirque. Y termino, y aquí ya vamos a dejarle todo el carrete, adivinen a quién. Termino con lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones formada por especialistas que se formaron en la Católica, que le ofrece un producto integral. Primero, descubrir cuál es el beneficio, la ventaja y la bondad del producto o servicio que usted tiene. Hay que ir al buque madre. No llegar y poner adjetivos, que esto es bonito, que esto es feo. No. Ya. Después, cómo comunicarlo, cómo hacer el mensaje, el concepto creativo. Después, qué medios ocupar. Después, examinar los resultados. Y así, dar toda la vuelta, estimados amigos, para ofrecer una técnica comunicacional que le permita a usted realmente funcionar como corresponde. lascarcomunicaciones.cl. Dicho lo cual, Nicole, Sí, voy a seguir en el tema de la votación que se está realizando mientras grabamos, estupendo. ¿ah? Y me acordé con el tema de las contribuciones
y que se haya aprobado en la Cámara, veamos qué pasa en el Senado. Pero quiero decir algo con respecto a esta eliminación de las contribuciones a mayores de 65, que creo que es uno de los aspectos de esta ley que refleja perfectamente la visión que tienen en la izquierda de la economía. ¿En qué sentido? Resulta que durante años escuchamos no más AFP, fin de la AFP, en todo el momento de la insurrección de octubre del año 2019, los carteles, etcétera. Y el gobierno de Gabriel Boric logró aprobar una reforma previsional que no era del gusto de la izquierda, pero es lo que pudo hacer, donde la izquierda quería principalmente concentrar el manejo de los recursos de la previsión en el Estado, eliminar la AFP, etcétera. Y lo que logró hacer no es eliminar la AFP, que se mantienen, sino que hacer un pozo colectivo, pero centralizado en el Estado y que el Estado lo maneje. Pero siempre hablando de la tercera edad, de qué pasa con los jubilados. ¿Te acuerdas que hablaban de jubilaciones de miseria, etcétera? Eliminar las contribuciones a los mayores de edad es una de, yo creo, no sé, una de las reformas más importantes para permitir que el adulto mayor pueda tener mayor liquidez en su bolsillo. Ya estoy dejando de lado el tema de la propiedad privada, que va de la mano, pero es decir, es una reforma que va directamente al bolsillo de las personas. En vez de gastar esa plata en contribuciones, esa plata es la que van a tener en su bolsillo las personas. Y la izquierda la vota en contra, lo que demuestra que a ellos no les importa si la tercera edad tiene o no tiene más plata para su jubilación o cuenta con más recursos para jubilarse, sino que lo que demuestra es que a ellos les importa el control y el manejo de los recursos económicos. Esto que va en directa relación, sin intermediarios, porque usted simplemente le eliminan esa contribución, ya no tiene que pagarla. No hay un ente estatal, que no hay nada. Esto es una indicación que va directo al bolsillo de las personas, que les va a permitir contar con más recursos en el mes, debido a que no van a pagar ese alto impuesto. Resulta que la izquierda lo vota en contra. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener ningún manejo de esa plata, porque no van a tener ningún poder sobre esa plata, lo que significa que esto de la tercera edad y las pensiones de miseria no era lo que les importa. Lo que les importa es controlar los recursos económicos. Tal cual, exactamente, si eso es así. Eh, Todo el discurso de la izquierda es una máquina de mitificaciones. Básicamente, si uno las examina una por una, yo tengo un libro que voy a publicar, creo, me están diciendo que lo publique este año, que se llama, bueno, que tiene que ver con esto. Me dedico a demoler, usando la pura lógica y los hechos, todos los puntos del wokismo, que son el pensamiento de esta gente. Y obviamente que no les importa a la gente concreta de carne y hueso. Ellos viven en un mundo palabrero, vacío, y cuando van a lo concreto, es lo concreto de controlar, como dices tú, de tener acceso al Estado, donde llegan todas estas plata. Y bueno, ya vimos lo que hicieron en el gobierno de Boris, pues. Esas platas que se fueron a las fundaciones, ¿de dónde creen ustedes que salieron? Salieron de impuestos, pues. Salieron de la tercera edad, de la segunda edad y la primera edad. Salieron de la gente concreta, de carne y hueso. ¿De dónde salieron los sueldos que se pagan los funcionarios públicos? Los camaradas que metieron por miles. De lo mismo otra vez, pues de las platas de su bolsillo, señora, señor. No les interesa a la gente, les interesan las abstracciones y la única gente concreta que les interesa son ellos mismos. ¿A quiénes creen ustedes que emplearon en la administración pública, en el gobierno del fulano este, el enano Boric? ¿Ah? Buscaron a los genios, a los talentos de las universidades, buscaron a los tipos con un CI de más de 140, no, a los camaradas con carné, a los seguidores, y los vimos en acción. Así que claro, el discurso de la izquierda no solo en esta materia, que el tema que saca siempre, que la ciudadanía, que la tercera edad, que el pueblo, que la voz de la calle, siempre refiriéndose a un público imaginario para ellos. Para ellos no tiene realidad ninguna, cero realidad. Y si no, no habrían votado esta cuestión contra las contribuciones. Aquí, yo ya he dicho tantas veces y termino. He visto en mi cuadra, no hablo ni siquiera de todo el barrio donde yo vivo, que es la comuna de Ñuñoa. En mi cuadra he visto gente vieja que vivía en una casa, que habían comprado hace 50 años. Hace 50 años. Las casas que habían en mi cuadra son de más de 50 años todas, incluyendo la mía. Teniendo que venderlas porque ya no podían pagar las contribuciones, pues.
porque construyeron unos cuantos edificios, subieron de valor sus casas y ya no podían pagar contribuciones cercanas al 1.000.000 de pesos cada 3 meses, señores. Tuvieron que vender y ya se deben haber comido, esto fue hace varios años, se deben haber comido la plata, yo no sé en qué estarán ahora. O sea, ¿pero qué les importa a ellos? La suerte de esas personas de carne y hueso. Cero. Cámbiense de casa, dijo de Gregorio. Bueno, eso fue la estupidez más grande que haya dicho Gregorio en toda su vida. Yo no sé si ha dicho otras, pero esta fue increíble. O sea, como la reina María Antonieta, si no tienen pan, que coman pasteles. ¿Ah? Y se Eh, cambien de casa. sí, además que Que se vayan a un tugurio, para que puedan pagar las contribuciones, que se vayan a un tugurio. Se sí, salgan de la bueno, casa que compraron y se vayan a otra parte. fue muy Estupendo. honesto. De todas maneras, el tema de las construcciones tiene otras dimensiones que son cuestionables. Uno, que los municipios son juez y parte. Es decir, Además, ellos dicen, tu casa ya no es, son 500 lucas, son 1,5 millones, porque sí, inventan los factores, entonces, y son los que cobran, por eso son juez y parte. Pero además tiene que ver con la oscuridad con la cual los municipios manejan sus gastan la recursos. plata. Sí. Claro, entonces tiene muchas dimensiones que lo hacen cuestionable este impuesto, así como otros. Pero por último, hace más de 5 o 6 años que algunos políticos y principalmente partidos políticos como el Partido Nacional Libertario empezaron a levantar esto del fin de las contribuciones y parecía ridículo, ¿ah? Todo el mundo respondía, ¿cómo se le ocurre? Mira cómo se instalan las ideas de a poco, cuando se empiezan a instalar ciertos consensos o un poco más de mayoría con respecto a ideas que hace 6 o 7 años atrás hubiera sonado de una locura total o inviable. Y es lo que va a pasar, no tengo mucho tiempo, con Codelco. Porque resulta que Codelco es intocable, Codelco es del Estado. Hoy día escuchaba a Sergio Vitar diciendo que aquí lo importante es que Codelco es del Estado. No, es que eso no es lo importante es si la empresa ¿Cómo se es administra? viable o no. ¿Cómo se Y administra? Eso es lo claro, importante. ¿y cómo se administra? Y resulta que ya producto de que Codelco, con la administración que tiene, no da más, ya se está abriendo la puerta, no sé si en este gobierno, pero cuando se empieza a abrir la discusión y ya no parece tan de locura, uno dice, aquí se empiezan a abrir ciertos conceptos, ciertas ideas que en el pasado hubiera sido inviable. Y en el Lo caso de que- Codelco tenemos dos aspectos. Uno, oscuro manejo e ineficiencia. Y cuando hablo oscuro manejo, uno, el reporte reciente que supimos que inventaron producción que no tenían para poder cumplir metas y pagarle, dice ahí, ejecutivo, etcétera. Es decir, pusieron en la ya, planilla una eso es producción delito ya prácticamente. inexistente. Eso es un Y delito. dos, es un delito, claro, por eso lo están investigando. Y dos, Sí. acuérdense de las muertes en Mina El Teniente. 6 personas murieron en julio del año 2025 en faenas mineras que no estaban declaradas. Es decir, no existían. Faenas mineras que el directorio supuestamente no sabía. Es decir, no solamente inventan números para sacar más plata de Codelco, sino que además acá este manejo irresponsable costó la muerte de 6 personas. Entonces, por todos lados, Codelco está haciendo agua, una deuda de 25.000 millones de dólares. En 10 años, hay un cálculo, en 10 años Codelco le entregó al Estado 19.000. La deuda de Codelco actual es de 25.000. Y Sergio Vitar dice, no, es que acá lo que importa es que sea del Estado. No, lo que importa es que Codelco sea una empresa sana, que se maneje de una manera eficiente y que le entregue la mayor cantidad posible de recursos al Estado a través de los impuestos y del royalty. Eso es todo. Ahora, ¿quién lo maneje? Bueno, pueden poner las banderas políticas, pero hoy, que sea del Estado, está produciendo muerte y está produciendo engaño. Yo ayer en el programa, ayer mencioné que este diputado Cristian Tapia había hecho bien clara la distinción y me gustó un tipo bien claro entre la propiedad y la administración. Una cosa es que la propiedad sea del Estado y otra cosa es que la administración sea como en una empresa privada, o sea, tomando en cuenta el hecho de que tiene que ser rentable, que no tienen que haber estas situaciones irregulares, estos actos de políticos corruptos, ineptos, charlatanes y bolsonudos que llenan la administración de las empresas públicas. Esa distinción hay que tenerla muy clara. En cuanto al comentario de Vitar, bueno, Vitar. Vitar yo me acuerdo hace muchos años atrás, en un programa de televisión,
Parece que quedó muy impresionado el periodista porque dijo algo de corrido y tal. Entonces el periodista le preguntó, oiga, ¿y usted qué coeficiente intelectual tiene? Como diciendo, usted debe ser un genio. Me dio un ataque de risa. Bueno, no es un genio Vitar, está claro, ¿ah? Aquí hay muy pocos genios en este país y desde luego no hay ninguno en la política. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final del programa con Nicole Rodríguez, con la cual estaremos la próxima semana. Tendremos más claro ya, yo creo, bastante definido qué va a pasar con el proyecto de reconstrucción. ¿En qué momento iría al Senado, Nicole? No, la otra semana, la semana del 25-26, es semana distrital. Así es Perdóname un que, momento, por favor, sí, la perdona. Cámara ahora me está acercando al Pachino, así como una especie de amedrentamiento de El Padrino. Pero bueno, está bien, me quedo con esa imagen. No, Bueno, lo que se perdona, calcula, perdona que me ahora tuve se que va a alejar, levantar, ahora se oye, va a alejar. perdóname, me tuve que levantar porque se me había olvidado enchufar el computador y se le estaba acabando la No, batería, no, así que tuve que pararme e ir al enchufe. estaba bien Por Al eso Pacino pasó en eso. todo caso, ¿ah? No, estaba bien, estaba buena la imagen. Bueno, ese no es el punto. El punto es que el proyecto entraría al Senado ya después de junio, después de la primera semana de junio, y se calcula que si más o menos se cumplen los plazos, podría estar a finales de julio el proyecto aprobado, si es que no hay más Bueno, indicaciones o los plazos no se cumplen. Más o menos esos son, pero falta todavía. Largo, largo trayecto. bueno, mientras tanto, veremos. Bueno, vamos a ir viendo, estimados amigos, les agradecemos su presencia. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Nada más. Si tuviera algo más que Oye, decirle, tampoco lo diría porque se nos acabó el se tiempo. nos Si es acabó que, porque podríamos comentar en dos palabritas o tres no, no, el una y media. el informe de Contraloría ante la solicitud del diputado Manucheri por A ver, dilo, dilo, dilo. la primera dama Pia Adriasola en el casino. ¿Ah? Ya. Mira, la desgracia de este cuento es que ante una situación tan absurda solicitada por Manucheri a Contraloría, Contraloría tiene que responder de una manera formal, que es lo que corresponde a una institución del Estado, que tiene que además vigilar los actos del Estado. Bueno, Contraloría le responde a Manucheri y dice que no se advierte reproche de juricidad. Y tiene que poner todo esto en un lenguaje tan formal y jurídico, pero, pero en la última parte del informe de Contraloría habla de que los recursos de Contraloría son escasos, que la cantidad de gente de Contraloría son escasos y en el fondo hace un llamado a la responsabilidad de los congresales a que no utilicen los recursos de Contraloría de una manera tan absurda. No lo dice así, evidentemente, no dice absurdo, Sí, bueno, pero trata de llamar al orden al diputado Manucheri en el sentido de que está bien, están los recursos, está la institución, pero no la utilicen para estas leceras porque se pierde tiempo de hacer lo que efectivamente es necesario y responsable. yo habría respondido, yo la respuesta de Contraloría la habría hecho en tres palabras. No, yo sé. Sí, Bueno, dila. no las voy a decir, tres palabras. No sea eso. Punto, señor Manucheri, pero eso no tiene remedio. Es lo que es nomás, po. Ya, ahora sí que nos vamos. Chao, chao, estimado amigo. Chao, chao.